Patricia Mercado es senadora de la República por el partido Movimiento Ciudadano. Fue secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo en el gobierno de la Ciudad de México de 2014 a 2018. En 2006 fue candidata presidencial y presidenta del partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, antes del Partido México Posible y de la Asociación Política Feminista Diversa. Es fundadora de diversas asociaciones civiles en pro de los derechos de las mujeres, pero también de organizaciones como aquellas que están relacionadas a equidad de género y familia. En más de 30 años de actividad pública ha fundado organizaciones como el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y Fundación Voz Alternativa, entre otras. Patricia Mercado, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Patricia, se aprueba finalmente una reforma laboral, dicen importante porque en este momento se cambian parte de las reglas del juego. ¿Qué es lo primordial que se cambia? ¿Por qué es diferente a las otras reformas? Bueno, la materia es libertad sindical, contratación colectiva y un nuevo modelo de justicia laboral, ¿no? Esto sale, yo creo que es importante decirlo, en el 2013, de la petición que hace el entonces presidente Peña Nieto al CIDE, al Centro de Investigación y Docencia Económica, de cómo logramos justicia cotidiana. O sea, la gente no está viviendo, digamos, no está sintiendo que puede obtener justicia en este país, y entonces vamos a ver por qué. El CIDE lo que hizo es reunió sindicalistas, laboralistas, eran varios los temas, pero en el asunto laboral, donde yo también estuve, era historias de conflicto de trabajadores y trabajadoras, y una vez que terminaba la historia de conflicto, de contar esa historia el propio trabajador, nos decían cómo lo resuelves. Finalmente, lo que entrega el CIDE como resultado de estos foros es: necesitamos cambiar el modelo de justicia laboral. Entonces, ese es el nuevo modelo, que implica: se acaban las juntas de conciliación, se acaba este tripartismo que era en realidad, digamos, los sindicatos del Congreso de Trabajo con representación empresarial, decidiendo que sí y que no, ¿no? Y ahora eso se va, pues, a jueces, ¿no? O sea, se le da al Poder Judicial la materia de justicia laboral y se resuelve la representatividad. Realmente en este momento los sindicatos, la mayoría de los sindicatos no tienen ninguna representatividad, los trabajadores no los conocen, no conocen un contrato colectivo, ¿no? O sea, es decir, hay una necesidad de representatividad, porque esa falta de representatividad finalmente cayó en un abuso para firmar contratos de protección. Y eso está cuestionado también 2012-2013 desde el acuerdo comercial Asia-Pacífico, ¿no? O sea, ustedes viven con contratos de protección, tienen que hacer reformas legislativas para... ¿Por qué? Pues porque los sindicatos de los países Asia-Pacífico pues decían: oye, pues aquí hay una competencia desleal con los trabajadores. Es como lo que le reclamamos a China, ¿no? Con respecto a su... Exactamente. ¿no? O sea, cada quien pues tenía que poner, digamos, cartas que de alguna manera nivelaran el piso, ¿no? Entonces, esta falta de representatividad, tenemos en el país más o menos como 550,000 contratos colectivos. Se calcula que como 160,000 son contratos de protección, ¿no? Entonces, es decir, el empresariado con estos dirigentes sindicales, ¿no?, que se dedicaban a la extorsión, a yo te firmo, fírmame a mí y yo te mantengo, lo que se le llamó la paz laboral, ¿no? Una paz laboral que era para crecimiento económico, crecimiento de productividad, y a partir de eso entonces mejorar las condiciones de los trabajadores, pero eso nunca pasó. Y algo todavía peor, te diría yo, Patricia, que sigue existiendo, que es el chantaje desde el punto de vista del pues disque líder sindical, que antes de que abras el negocio te cierra porque te dice: aquí hay una huelga hasta que te arregles conmigo. Absolutamente. Yo cuando fui secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, varias veces ante alertas de cámaras empresariales, íbamos junto con la Junta de Conciliación y Arbitraje, que querían poner a las 5 de la mañana y no dejar entrar a los trabajadores, a decir: ustedes no tienen ningún derecho a poner estas banderas de huelga, digamos, porque es un mecanismo de extorsión y no de representación. Entonces yo creo que los empresarios también pueden dar cuenta de esa historia, que les ayudaba en ciertos sentidos, pero que en otros realmente fue una historia de extorsión, donde algunos sindicatos incluso con armas en mano hacían este tipo de cosas. Entonces, esta pretende, digamos, y yo creo que sí, es una reforma de más de 500 artículos al 123,
para realmente, digamos, de alguna manera arreglar el tema de la representación, de la representatividad de los sindicatos, liberar la posibilidad de ser sindicatos. La nueva fuerza de trabajo necesita, ¿verdad? Necesita una nueva forma también de organización colectiva para negociar de otras maneras estos nuevos modelos de trabajo. Nos quedan cosas por discutir, pero bueno, pues esta es la materia, ¿no? La materia es libertad sindical, contratación colectiva y un nuevo modelo de justicia. Se dice que de alguna forma esta apertura no necesariamente iguala al modelo norteamericano. Hay que recordar que mucha de esta prisa por aprobarlo tiene que ver con la aprobación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Hay todavía partes que terminan protegiendo a liderazgos sindicales y que pueden hacer que las huelgas se vuelvan interminables. Mira, yo creo que están establecidas las reglas, primero en esto que va, digamos, a sustituir a las juntas, por una parte, bueno, sí, los tribunales, pero también estos centros, ¿no? Estos centros de tanto el federal como los locales, centros de conciliación y registro laboral. Porque ahora en los conflictos colectivos y individuales irás primero a esa mesa que tiene inicio y fin, ¿no? Y si hay conciliación es cosa juzgada, si no hay conciliación pasas a los tribunales. Y no es así de que, bueno, yo voy a estar aquí con la huelga infinita, también pues ahí es donde entran, digamos, los jueces a generar justicia. Yo creo, y de verdad estoy convencida de eso, y estoy segura que el sector empresarial lo tiene que estar, o por lo menos la mayoría de ellos, que los trabajadores son muy responsables frente a sus fuentes de trabajo. Ahora había chantaje y huelgas que podían irse, que en realidad no hemos tenido en los últimos 30 años. La última huelga fue cuando Fidel Velázquez, ¿no?, este dirigente de la CTM, llamó una huelga general en 1982. Llamó una huelga general, no recuerdo si estalló 2 o 3 horas, y lograron el 22% de aumento salarial. Fue el último aumento salarial, después fueron estos aumentos de 3%, de 1 peso, de 2 pesos, y entonces el tema es, los trabajadores son responsables, no cierran fuentes de trabajo. Incluso se ha satanizado mucho lo de Matamoros. Matamoros tiene una historia, ¿eh? Si tú ves en los últimos 30 años, de repente ha habido movimientos huelguísticos. La zona, tú también lo sabes, la zona de la frontera es una zona muy rica, es una zona muy dinámica, ¿no? Y bueno, pues finalmente, claro, que al liberarse, digamos, al aumentar el salario mínimo como aumentó en la frontera, pues estos trabajadores dijeron, bueno, pues nosotros necesitamos un aumento mayor. Se les dio el aumento, las fábricas siguen, las empresas siguen adelante, digamos, no fueron una huelga indefinida ahí por un pliego petitorio totalmente, digamos, utópico para resolver. Son responsables, no cierran fuentes de trabajo, pero también el sector empresarial, pues de alguna manera, ¿no?, tiene que ahora hablar con sindicatos no a su modo, sino a modo de los trabajadores y ponerse de acuerdo en las mejores condiciones. Ese modelo de paz laboral a partir de bajos salarios y nulas condiciones de trabajo no funcionó para hacer crecer la economía. Estamos platicando con Patricia Mercado aquí en Línea Directa. Patricia, esta nueva reforma laboral le va a permitir a nuevos liderazgos sindicales emerger, incluso algunos que estaban desplazados, Napoleón Gómez Urrutia, la maestra Elbester Gordillo, pueden regresar. El tema es si regresan con los mismos privilegios corporativos que tenían antes o de verdad entraríamos en un juego con nuevas reglas en la disputa por lo que sería, pues, lo que es común, la posibilidad de tener una representatividad que verdaderamente tenga que lidiar con un interés laboral y no con el sometimiento de los trabajadores a los dictados de un liderazgo. Esta ley laboral le pega al corazón del monopolio sindical. Eso es lo que se rompe. Y estos liderazgos no podrán ser incluso esos liderazgos eternos, digamos, en los sindicatos, porque si bien se respetan los estatutos de cada sindicato, hay inicio y fin. Incluyendo los trabajadores al servicio del Estado. Bueno, porque eso también sucedió. No solamente votamos esa reforma, sino que también votamos una reforma para que en los trabajadores del apartado B, que trabajan
para el Estado, pudiera haber también esta libertad sindical y terminar con los sindicatos únicos de Hacienda, el sindicato único de tal, ¿no? Sino que pueda entrar en una competencia. Lo que abres es la competencia. Y en la competencia, pues en el mercado ganan los consumidores, en la política ganan los ciudadanos y ahora en el terreno de trabajo ganan los trabajadores. No es un cambio de mando, ¿no? No es, se va Carlos Aceves del Olmo de la CTM y llegan ahora nuevos, no es porque además estas reformas, y hay que reconocerlo, quienes estuvieron aquí dando la lucha, resistiendo y tal, pues fueron los sindicatos independientes, los de la Unión Nacional de Trabajadores, pilotos, sobrecargos, telefonistas, digamos. Es una historia de resistencia donde a la hora que querías crecer era imposible. Yo fui asesora de grupos de costureras después del sismo del 85, muchos años después. Era imposible, ¿no? Tener un recuento en paz, ¿no? Decir, bueno, a ver, estas trabajadoras quieren que este sea el sindicato ahora. Era imposible, ¿no? A veces, de veras, hasta con violencia, hasta que ese sindicato ahí está, ¿no? Como registro, pero era imposible hacerlo. Ahora no. O sea, ahora realmente, si un sindicato quiere, ¿no? Decir y muestra que tiene la representatividad de la mayoría de los trabajadores, pues hay un recuento que va a ser bien organizado por estos centros de conciliación. No vas a generar una especie de grilla permanente, de disputa permanente dentro de los centros laborales o en las propias secretarías de quién puede y quién no puede controlar el sindicato. Pues yo creo que todos los extremos son malos, ¿no? O sea, ni el monopolio, ni el absoluto, digamos, incertidumbre con las empresas. Finalmente, ahora sí los sindicatos, para poder hacer esto, es decir, cuando yo entro aquí con afiliación, van a tener que demostrarlo, o sea, van a tener que llenar requisitos para decir, a ver, sí, o sea, sí aquí hay necesidad de un recuento. Entonces, los trabajadores pueden estar afiliados y no afiliados, eso también se ha dicho y no es verdad. El 368, creo, de la ley asegura que puedes tú decir no quiero pertenecer a ningún sindicato y tienes todo el derecho a hacerlo, ¿no? Y entonces, digamos, lo que asegura es tú puedes estar en diferentes sindicatos, pero el contrato colectivo es uno. Solo un sindicato tiene el contrato colectivo y tal. Y si alguien se lo quiere disputar, te digo, tiene que llenar los requisitos. A veces se habla de, vamos a tener un libertinaje sindical. Yo creo que vamos a tener una buena competencia, que los liderazgos se distingan no por engañar, por manipular, por simular frente a los trabajadores, sino realmente por tener mejores negociaciones. ¿Qué es lo que pasa con todo el trabajo que es trabajo por honorarios, el outsourcing, que es contratar empresas externas que hagan el trabajo? Eso que para muchos representa un modelo de modernización, por supuesto, de llevar a cabo la labor sin ningún tipo de restricción, pero por otro lado también el no tener derechos laborales mínimos. Así es. No es parte de esta reforma del outsourcing. No. Entonces, lo que quedan son distintos temas. Tenemos que discutir la jornada laboral de 48 horas. Digamos, estamos en una situación... Hace 100 años ganamos la jornada de 8 horas. La vida de los trabajadores, de las familias de los trabajadores es diferente. Hay que discutir la jornada laboral. Hay una propuesta de 40 horas. Hay una propuesta de jornadas, digamos, flexibles de otra manera, porque las nuevas tecnologías te llevan a otros lugares de cómo hacer el trabajo. Entonces, está eso, está el outsourcing. Y esta subcontratación no es el todo o nada. Algunos plantean que se nulifique. Yo no soy de esa propuesta. Yo creo que hay que regularla para que esa subcontratación, que finalmente hace quizás que pequeños jugadores de nuevas empresas puedan ofrecer a una gran empresa algún tipo de servicio o algún pedazo, digamos, de su producción, ¿no? Y puedan generar estos servicios. Pero que eso no sirva para que esta gran empresa evada sus responsabilidades frente a los trabajadores, que eso es lo que ha pasado ahora, ¿no? A ver, yo te contrato, ¿quién es el más barato? Y entonces esas empresas te dicen, ¿cómo la quieres? ¿La quieres con trabajadores con seguridad social o la quieres sin seguridad social? Oye, perdón, no se puede. O sea, tú pónmelo en el presupuesto, porque tú tienes que generar derechos para los trabajadores. Entonces, se abusó. Esa falta de representatividad sindical lo que hizo es abusar del outsourcing para
realmente violar, digamos, todas las normas de derechos laborales para los trabajadores. Se vale, hay que regularlo, pero sin embargo vamos a ir en el Senado fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política a un parlamento abierto, pues para oír todas las posiciones de los diferentes temas que quedan en el tintero y también de algunos temas de la reforma que algunos sindicatos y algunos grupos empresariales dicen, oye, no me gusta este tema, creo que esto hay que cambiarlo. Por ejemplo, hay una discusión muy fuerte sobre el voto directo, ¿no? Personal, secreto, todo eso está muy bien, pero el directo, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues hay maneras de hacerlo a partir de que tienes los centros de conciliación y registro en todos los estados, pero sí, el voto directo de los trabajadores es muy importante. Yo estoy segura, y lo quiero decir, que la huelga de la UAM, si hubiera esto, ya se hubiera levantado. Es decir, que la mayoría de los trabajadores quiere guardar su fuente de trabajo. Bien, muy bien, logramos esto, pues hasta aquí llegamos, vámonos a trabajar, porque finalmente nos están ganando. Lo otro tiene que ver con pues, más intereses de líderes sindicales. Así es. Así es. Vámonos a una pausa. Esto es Línea Directa. Patricia Mercado, el problema en México es que el nivel de trabajadores sindicalizados a nivel nacional creo que no llega arriba del 17-18%. Sí, y es mucho. Sí. Y quizás la cifra es exagerada. Esta reforma en función del mercado informal, ¿tiene alguna incidencia? Se dijo, hubo propuestas de tratar de reglamentar o de meterle, si mal no recuerdo, por parte de Xóchitl Gálvez y algunos legisladores panistas de que te decían hay que entrarle al tema de trabajadoras domésticas. Esta idea de tratar de generar una reforma laboral que pudiese incentivar la formalidad y de esta manera derechos laborales para millones de trabajadores que en este país no lo tienen. Así es, o sea, el 60% de los trabajadores están fuera de la seguridad social y se confundió, ¿no? Se confundió el tema de, pues hay que darle salud, ahí está el Seguro Popular y entonces ya está resuelto el tema de la seguridad social. La seguridad social lo que te da es derechos frente a la invalidez, enfermedad, accidente, ¿no? Frente a la pérdida de vida y frente a la longevidad, que son las pensiones, ¿no? Y por supuesto salud también. Puedes usarla o puedes no usarla, pero te da también esto. Entonces, esos derechos que están siendo negados yo sí creo, digamos, que esta reforma lo que hace, a partir de esta representatividad, es que se deje de abusar de que empresas formales, es decir, pagan impuestos, tienen registros, están muy bien, tengan el 40-50% de su fuerza de trabajo en la informalidad, contratada por honorarios, y digamos, eso es lo que tenemos que terminar, porque la fuerza de trabajo en este momento, la más potente, es una fuerza de trabajo joven, y esos trabajadores jóvenes no conocen, digamos, ninguna otra historia más que les paguen así, ¿no? Ahí está tu ingreso y todos los demás derechos no los tienen, digamos, en estas nuevas formas de contratación. Viene un cambio muy grande, la OIT está cumpliendo 100 años, puso un documento en la mesa sobre el futuro del empleo, vienen cambios muy fuertes en el empleo. Necesitamos una fuerza de trabajo que se capacite permanentemente, porque si no, no va a poder entrar a conocer la revolución tecnológica que hay y vamos a crear una desigualdad muy grande. Entonces, viene una nueva forma, es esa fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo joven dice, bueno, y a mí, esa libertad sindical o no, me da igual, ¿a mí qué? ¿No? Pero bueno, tenemos que hacer, digamos, un proceso para que algunos de estos, digamos, de esta fuerza de trabajo joven empiecen a construir sindicatos que les sirvan, digamos, para mejorar sus condiciones de trabajo, que generen una nueva de organización sindical. Yo no sé si estos dirigentes, digamos, viejos sindicatos o dirigentes de alguna manera expulsados, digamos, del sindicalismo oficial, como Gómez y Ruta, que tienen la mejor intención y sus mejores rollos, yo no sé si van a poder representar a esta clase y a entender a estos trabajadores jóvenes de por dónde quieren ir, que son la mayoría de la fuerza de trabajo. Yo creo que vamos a ver cosas nuevas, digamos, va a haber un marco legislativo que te ayuda con mayores libertades a negociar mejor tus condiciones de trabajo y que esta población joven pues decida no sindicalizarse, que estoy segura que la primera reacción va a decir, ay, qué bueno.
A mí ya no me obligan a sindicalizar y que me descuenten mi cuota sindical. Yo no la doy porque ustedes no me sirven para nada, ¿no? Pero que realmente pues vayan, digamos, entendiendo que siempre es mejor estar organizado que no, digamos, para tus condiciones. Porque uno de los elementos, perdón, Patricia, que te interrumpa, es el hecho de que no existe esta cultura de lo que le va a suceder después, que es la idea de la pensión, la jubilación, que es algo que por supuesto uno lo ve a un largo plazo y dice no me va a servir para nada, y que hoy ya estamos viendo las consecuencias de esto. También viene uno de los temas, necesitamos una reforma al sistema de pensiones. Sí. Dentro de unos años va a salir la primera generación de esta nueva ley de los afores, va a ser un desastre, no van a tener dinero, no va a alcanzar, ¿no? Ya generamos este piso común, esta pensión universal, ¿no? En este gobierno nace la pensión universal a partir de los 68 años, que es este piso mínimo en este momento de 1.250, algo así, mensuales, pero digamos tenemos que tener una discusión muy seria sobre eso y fomentar la cultura del ahorro efectivamente para el retiro, que en este momento es cero. Además, la gente, los trabajadores no confían en las afores, no confían en los bancos, no confían en el Estado para poder, digamos, depositar esos recursos. Entonces viene esta reforma al sistema de pensiones también para estos nuevos, que decíamos, modelos, digamos, de contratación. Entonces yo creo que estamos ante una situación nueva. Tú decías lo de las trabajadoras del hogar, esa es otra. No viene dentro de la gran reforma, pero ya hay un acuerdo. Anoche la Cámara de Diputados hizo algunos cambios de lo que habíamos mandado el Senado de la República, que son cambios correctos, o sea, no hay, las trabajadoras también decidieron que efectivamente aceptáramos esos cambios. Viene esta reforma que garantiza, digamos, por lo menos tienes el marco para decir, ¿sabes qué? Ya, si tú quieres, puedes registrar a tu trabajadora del hogar, a tu chofer, a tu jardinero, la mayoría son mujeres, para que tenga los derechos de la seguridad social. Eso te va a costar, sí, le va a costar a la trabajadora, sí, pero finalmente pues van a tener todos estos derechos. Mayor productividad con mayores salarios, esa sería un poco la idea de cualquier reforma laboral como tal. Así es. Bajos salarios no garantizó mayor productividad, o sea, vamos a crear el círculo virtuoso, mejores salarios, mejores condiciones, trabajadores capacitados, más productividad, más generación, digamos, de mejores beneficios y un país menos desigual. No podemos ser, ¿qué economía somos? La 14 economía del mundo, más o menos, y somos uno de los países más desiguales, ¿no? Que significa la falta de acceso a los derechos, un trabajo precario. Naces pobre, te mueres pobre, naces rico, te mueres rico, cuando en realidad el trabajo tendría que ser el centro y el ingreso que tienes por ese trabajo y los derechos tendría que ser el centro de la movilidad social para unos y para otros. Estamos hablando finalmente de un país que, instrumentando esta reforma rápidamente, podríamos ver un cambio en los próximos 3-4 años. Yo creo que es una reforma que tiene plazos hasta los 4 años, digamos, la instrumentación total, y vamos a ir viendo también qué cosas tenemos que arreglar en este tiempo, pero bueno, pues esperemos. En realidad el derecho va a estar totalmente constituido hasta dentro de 4 años, o sea, ahorita vamos de manera paulatina. Patricia Mercado, senadora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fue Patricia Mercado, aquí en Línea Directa.